antirracista. Así que Zule, traigo... A propósito pusimos Susana Baca para darte ya la introducción a vos. Además Susana Baca que está presentándose acá prontito. Sí, Prontito esta semana, en estos días, en el Coliseo Podestá. Pero a propósito fue para que ya te dé la bienvenida me a dé vos la en tu columna. fuerza para entrar ahí, sí. Nos encanta. Nos encanta. ¿Qué nos traes hoy en la columna antirracista? Hoy día traigo racismo estructural porque es un concepto que mencioné la semana pasada, pero creo que necesita más desarrollo, como más una columna en sí, el racismo estructural. Y lo habíamos dejado a la mitad porque tuvimos las chicas ahí que estuvieron haciendo música. Estuvo divino ese día, estuvo re lindo. Bueno, partimos con la definición de racismo estructural. Según el CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, el racismo es un fenómeno estructural y sistemático que se produce desde las instituciones hacia los individuos. O sea, no es un hecho aislado el racismo, lo maneja es totalmente estructural y sistemático. Entonces es desde las instituciones hacia los individuos. Esa es la primera definición que encontramos, ¿no? Pero el racismo estructural conlleva mucho más detrás. El racismo sigue latente hasta el día de hoy, solamente que ha cambiado su manejo, sus modalidades, y eso es lo que quiero replantear porque en la abolición de la esclavitud, no fue como un amparo o preocupación por las personas esclavizadas, ¿no? Fue más por un engranaje económico del hemisferio occidental, más específicamente por Gran Bretaña, ¿no? Y fue la manera en cómo el capitalismo logró subsistir, ¿no? Porque el propio Adam Smith, que es un gran referente de la economía y muy racista también, él decía, el mismo Adam Smith decía que no es posible que una persona esclavizada salga más cara esclavizarla que sea una persona libre, entre comillas. O sea, sale más barato que la persona sea libre que mantenerla bajo tu potestad, porque hay que darle comida, hay que darle un techo, etcétera. Hay que darle ropa. Entonces, si es una persona libre, si se aboliera la esclavitud, esa persona se tiene que manejar sus derechos básicos fundamentales por sí mismo. Entonces, desde ahí nació la abolición de la esclavitud. No fue un amparo económico para preocupación de las personas esclavizadas. Entonces partamos desde ahí, que la abolición de la esclavitud o la libertad de vientre no fue en pos de mejorar la situación humana de las personas, sino que fue por un mismo pensamiento económico, y que fue el capitalismo. Entonces hay que entender el racismo desde una forma, el racismo estructural. Ya se abolió la esclavitud, pero ahora está la mano de obra barata, por ejemplo. Y el racismo, el origen del racismo estructural fue esclavizar a las personas, y el argumento por el cual son personas racializadas las que fueron esclavizadas, el argumento fue inventar el tema de la raza, ¿no? Raza blanca, raza negra, raza marrón, pero en realidad ese fue el argumento para poder argumentar la esclavización. Entonces, de ahí nace el racismo. Primero nace la esclavitud y después nace el racismo. Hay un escritor que se llama Eric Williams, que de hecho traje el libro, se llama Capitalismo y Esclavitud, recomendadísimo. En este libro hablan básicamente del racismo estructural y que, voy a leer una parte porque es re importante lo que dice. Voy a leer la solapa de atrás
Eh, una sola idea recorre este libro: la esclavitud, promovida y organizada por los europeos en el hemisferio occidental entre los siglos XVI y XIX. No fue un hecho accidental en la historia económica moderna. Antes bien, fue una pieza crucial en los primeros momentos de la formación del capitalismo mundial y del arranque de la acumulación en Gran Bretaña. O sea, básicamente lo que dicen estas líneas es que gracias a la esclavitud, Gran Bretaña es lo que es como potencia, ¿no? En su momento fue por la Revolución Industrial. O sea, no pudo haber sido Gran Bretaña sin haber secuestrado a millones de personas de los distintos continentes, sobre todo de África, y traerlos a Via Yala para manejar las materias primas y luego llevarlas a Gran Bretaña. No hubieran podido haber hecho eso. Claro, sí. Los imperios no hubiesen sido imperios como tales. Exacto. Si no hubiesen llevado adelante el colonialismo como una política de Estado implementada a lo largo de los años, con distintas transformaciones y con distintos mestizajes, ¿no? Porque el colonialismo en sí hoy sigue existiendo, hoy sigue reproduciéndose. Lo importante acá es poder dar cuenta, estudiarlo y contextualizarlo, ¿no? Vos acá estás hablando muy claramente desde sus orígenes, ¿no? Sobre todo estás hablando de la libertad de vientres, que fue un hecho fundamental para pensar las propias construcciones del Estado, ¿no? Pero que a pesar de esa enunciación en las prácticas, ¿no? La esclavización o la esclavitud en función o en términos de dominación sobre un otro siguieron existiendo. Exacto, porque nos damos cuenta que, por ejemplo, la libertad de vientre acá fue en 1813 y la conformación de Estado-Nación fue mucho más adelante, fueron muchos años después. Entonces, por ejemplo, las personas libres que nacían libres y eran personas racializadas, eran las primeras personas que eran carne de cañón en las guerras, en las batallas, por ejemplo. Y ahí se ejercía el racismo, porque claro, vos vales menos que yo, entonces vas en primera línea. Y ahí también cae el argumento de que en la guerra murieron todos los negros, todos los indígenas, no queda nadie, solo somos el país europeo de élite, de capital, y solo Argentina es eso, y que se murieron todos los negros y todos los indígenas. Siempre está ese argumento de validación. Y si nos corremos un poco de la historia oficial, de esa narrativa oficial blanca, es como, no, la libertad de vientre fue por esto, fue por el mismo capitalismo, fue la abolición de la esclavitud, no fue un amparo económico para las personas racializadas, fue por el mismo capitalismo. Entonces, me parece importante que más allá también, justo hablábamos con Laura del tema de la representación, que es importante. Y, claro. Y también, más allá de la representación, también está el tema del poder de la conciencia negra, de estar conscientes, de no tener un pensamiento blanco como lo tenemos todos, ¿no? De valorizar nuestra tierra, nuestros cuerpos, nuestro pelo, nuestra voz, ser protagonistas. Y traje un video muy especial realizado por Diafar, que significa la diáspora africana argentina, que corresponde... Amigos nuestros. Sí. Amamos a Diafar, a Federico Pita, ahí en el corazón. No, pero es re importante porque ahí justo hablan del poder de la conciencia negra y eso, así que para concientizar, para que lo veamos todos y es importante revalorizarnos y también ser conscientes de nuestra historia, es muy importante. Así que ahí va el video. Pues de la independencia, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, se denomina comúnmente negro o negra a las personas afroestadounidenses, en Argentina le damos un uso mucho más amplio al término. Acá, negro o negra
son las personas afrodescendientes, miembros y descendientes de naciones originarias, provincianos de tez oscura, personas de tez oscuras, residentes de una villa o barrio popular y los pobres. Les negres somos todes. Somos la abrumadora mayoría. Negro cabeza, cabecita negra, negro villero, negro de adentro y hasta negro de alma. Lo que no puede negarse es que negro en Argentina tiene un origen profundamente identitario. En Diafar nos dedicamos a visibilizar y combatir el racismo en todos sus niveles, el racismo estructural o sistemático, el racismo institucional como ese gatillo fácil o la brutalidad policial, y el racismo interpersonal, que es la discriminación racial entre los individuos. El racismo criollo en nuestro país tiene algunas particularidades: la invisibilización de nuestra comunidad, históricamente, la negación, el típico no existen los negros en Argentina, y la extranjerización, creer que todos los negros en la Argentina son extranjeros. Es por eso que desde Diafar queremos difundir la noción de conciencia negra. ¿Qué es conciencia negra? Es entender que ser negro no es solo una cuestión de pigmentación, sino más bien una cuestión de actitud mental. Como planteó Steve Biko, el activista sudafricano, la variable raza es antes que nada una construcción política. Ser negro es aquel que es perseguido políticamente, explotado económicamente y marginado socialmente. La conciencia negra es una forma de vida. Es la llamada más positiva para la emancipación. Proceso de colonización. Bueno, ahí espectacular, clarísimo. Súper didáctico a esa introducción que vos estás dando, y me encanta que hagamos estos aportes para seguir reflexionando, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de racismo y que eso lo apliquemos a nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Esto del microracismo. Pero bueno, para seguir profundizando y para seguir repensándonos, como siempre decimos. Sí, me alegra mucho esta columna porque como que quería hablar de racismo estructural y porque es muy importante, y también hablar de la conciencia negra es fundamental, sobre todo en estos tiempos que más se está legitimando un pensamiento blanco, ¿no? Que en el video lo hice muy bien, es una construcción social. O sea, construcción política, es una decisión política. Entonces, encuentro muy importante que estemos concientizados todos sobre la conciencia negra, que la impregnemos, que la tengamos y que la apropiemos y que la reivindiquemos. Así que eso fue el día de hoy, la columna antirracista. Nos encantó y además tiene un cierre como siempre musical. Sí, elegí este tema estratégicamente, se llama Por Ellas, de Luanda y Willy Bronca, argentines, así que la letra dice mucho, así que vamos a ponerla.